Tri-Waco, the Greater Waco Chamber of Commerce's annual Olympic and Sprint Distance Triathlon will begin at 6:30 a.m. on Sunday, July 9th at Indian Spring Park. Over 900 participants are expected for this event. The race starts with a point-to-point open water swim in the Brazos River, followed by a flat and fast bike ride on the spectator-friendly roads near the river, and finishes with a run along the Brazos River through Cameron Park, finishing on the famous Suspension Bridge. Tri-Waco will again include relay options, as well as the aquabike races. Online registration is open through Friday, July 7th, 2023 at triwaco.org. The Tri-Waco Triathlon is presented by Bicycle World. Again, online registration is open through Friday, July 7th, 2023 at triwaco.org. Hola, mi nombre es Jessica Torres. Hola, yo soy Jackie Espinosa. Y esto es Zona del Crimen. Hola y bienvenidos a otro episodio de Zona del Crimen. Yo soy Jackie Espinosa. Y yo soy Jessica Torres. Feliz lunes. Feliz inicio de semana. I'm happy. Are you happy? No way. Te sientes tu briva más liviana. Yeah. Si quieren saber por qué, es porque, me imagino que es porque pronto te nos vas de vacaciones. Yes. Te vas a relajar. Well, me voy Tratar. a relajar as much como se puede relajar en una vacación con chiquillos, pero Puta madre, no. I can relate. ¿es una vacaciones con niños? ¿Es it really una vacation? Creo que no, creo que solamente es tener La- pedos en otro, en otro lugar. Ya. Yeah, I think that's what it is. Fíjate que yo tengo unas vacaciones, unos días con unas amigas para el mes de julio y no puedo esperar, You're ya looking quiero que forward to llegue. it. Yes, I am. Aparte, soy la única que no tiene niños, pero ya los niños de ellas también están grandes. Nada más un precioso bebé Ujú. cumplió apenas 1 año, pero cuando te digo que es una adoración de niño, You're like, los puedo cuidar. I can Los no puedo wait to cargar, see pero him. cuando ya están chillando se los mandas a su mamá. No, fíjate que nunca, bueno, lo poquito que he convivido con él, pues no, todo bien, Yeah. tranquilito, simplemente lo usual cuando tiene hambre, tiene sueño, ya sabes. Ujú. Como todos nosotros, los Todos humanos. chillamos cuando tenemos hambre. Ay, Yeah. yo soy insoportable cuando tengo sueño. No cuando tengo hambre tanto, pero con sueño, no, ni yo me aguanto, ni yo. No, yo con hambre. Lo I get sé, angry. lo sé, Yeah. lo sé, de aquí Cuando te digo, tengo hambre, you have 20 minutes. para acabar. Yeah, I know. Yeah. No sé cómo Jesús te aguanta, bendito sea Jesús. Pero bueno, hoy me toca a mí traerles el caso de Yes. hoy. Espero que estén bien, espero que tú sigas con ese humor de aquí a tu vacación, Ay, qué vacaciones. Yeah. que todos estén teniendo un buen inicio de semana. Y el caso de hoy que les traigo Ujú. se me hizo muy, muy interesante, porque al menos ha sido el único caso que yo he mirado que quedó grabado en vivo la reacción del asesino cuando se entera que está a punto de ser descubierto. Que ya le cayó Sí. el 20. Cuando le cae el 20. Ándale. Lo grabamos y podemos ver toda su expresión y cómo el caso se desenvolvió. Y no sé a ti, pero a mí se me hacen completamente fascinantes cuando nos dan esa miradita como desde adentro, desde el punto que está pasando, lo que está pasando con el asesino desde ese momento. Me fascina, se me hace súper interesante y es la historia de Lauren Giddens y Stephen McDaniels. Como les platicaba, este es uno de los pocos casos donde ha quedado grabado el momento exacto en que el asesino se da cuenta que está a punto de ser descubierto, y créanme que la expresión de su rostro no tiene precio. De hecho, aunque el video está en inglés, encontré un video que está traducido
con subtítulos al español y cuando salga el caso les voy a dejar el video también ahí en nuestro perfil para que ustedes puedan ver la expresión de este hombre. Y así es como vamos a empezar esta perturbadora historia del día de hoy. Empecemos por conocer un poco sobre Lauren, nuestra víctima. Nació el 18 de abril de 1984, era la mayor de 3 hermanas criadas dentro de los valores y el núcleo familiar cristiano. Era una familia bastante unida, así que para Lauren, tomar la decisión de dejarlos no fue fácil, pero ella tenía un sueño, y era ser abogada. Y para poder cumplirlo, tendría que ir a la universidad, que estaba a más de 700 millas alejada de su familia. Y no solo eran de ellos, sino también de su novio, que se llamaba David, quien a pesar de la gran diferencia de edad, porque se llevaban 20 años de diferencia, se llevaban muy bien, tenían muchas cosas en común, incluyendo su amor por las leyes, ya que este era un abogado de prestigio. Este la apoyó y motivó en todo momento para que siguiera sus sueños, así como su familia. Y aunque se sentía triste por dejarlos, le emocionaba mucho comenzar su sueño laboral. Y así, en el año del 2008, es cuando Lauren es aceptada en Mercer Law University School y se mudó para empezar a prepararse y recibirse como abogada. Lauren quería ser una abogada de defensor público para ayudar y representar a las personas que no pueden pagar por un abogado privado. Esto obviamente habla muy bien de ella y nos da un poquito de perspectiva de cómo era ella en su vida. No sé tú, pero yo sí, cuando lo estaba leyendo, yo sí me quedé ahí de que, pero hermana, ahí no está el dinero, ni las pestañas que te vas a quemar con los estudios, pero por otro lado digo, ¿para qué me hago? Si alguna vez necesitara un abogado, creo que yo necesitaría un abogado de eso porque ni madres voy a poder pagar un abogado, un abogado privado. Lauren tenía una personalidad con mucho carisma, era muy sociable, no se le dificultaba hacer amigos, tenía una meta y solo una meta que era graduarse, así que era extremadamente dedicada a sus estudios. La relación con su novio era un poco difícil porque ambos tenían vidas demasiado ocupadas, él en su firma de abogados y ella con sus estudios, pero los dos entendían el sacrificio de las carreras de cada uno y no se reprochaban nada. El poco tiempo que tenían para ellos sabían que era temporal y hablaban lo más que podían en sus tiempos libres. Desde el momento que Lauren llegó a la universidad, se estableció en unos apartamentos que estaban al cruzar de la calle de la escuela, lo cual era súper conveniente y es muy normal que te puedas encontrar con viviendas cerca de las escuelas o universidades que son rentadas por los mismos estudiantes. Y así nuestra amiga Lauren llegó a su pequeño apartamento junto a su perrito Butterbean. Incluso entre sus amigos le tenían un apodo y la llamaban Legally Blonde o Legalmente Rubia, como fue la película de Reese Witherspoon. Ajá. Porque al igual que el personaje de la película, su color favorito era el rosa, siempre lo vestía, siempre lo llevaba y la mayoría del tiempo era acompañada por su perrito Butterbean. Lauren, como lo mencioné antes, era muy aplicada en sus estudios, al punto donde si se acercaba a un examen o a algún proyecto importante, llegaba a decirle a sus compañeros y familiares que en los siguientes días se iba a ausentar y dejar de hablar con ellos, o tratarlos para poder concentrarse de lleno a lo que ella estaba haciendo. En esos momentos se pasaba largas horas estudiando en la biblioteca y en su apartamento, aislándose de todos. Ahora que conocimos un poquito de Lauren, vamos a conocer un poquito del lado contrario, de Stephen McDaniels. Este nació el 20 de septiembre de 1985 y es el segundo hijo de sus padres, Glenda y Mark. Sus padres, pues relativamente eran unas buenas personas y siempre dieron un buen ejemplo a sus hijos. Sin embargo, sus hijos en este caso no supieron ser recíprocos con sus padres. De hecho, ellos adoptaron a 4 de sus nietos, ya que una de sus hijas era adicta y perdió la custodia de los niños. La madre de Steven dice que siempre fue un niño solitario y curioso. Creció bajo la influencia de sus padres, quienes lo involucraron fuertemente en trabajos de misiones de la iglesia, hasta la edad más o menos de 13 o 14 años. Era voluntario en su comunidad
y era más seguro de sí mismo, o por lo menos era más sociable. Le gustaban los libros de ciencia ficción y también le apasionaba un poco más las películas de samurái, que contenían violencia, estrategia, intriga y desmembramientos humanos. Ujú. Bueno, y estaba chiquillo. Ya más adelante, uno de sus maestros en colegio lo recuerda como un chico, dijo, peculiar. Qué lindo. El maestro no le quiso decir raro, pero es peculiar, es diferente. Pero dijo que era muy inteligente. No era muy sociable y la mayoría de su tiempo la pasaba en su dormitorio con su PlayStation y en las redes sociales. Durante ese tiempo, habría tenido 2 roomies durante su junior year de college. Ambos lo describieron como, chécate, groseramente antihigiénico. Ew. Ay, no. O sea, era nocivo, era insano el tipo. Groseramente. Groseramente antihigiénico. O sea, ya era falta de respeto en nivel De que no se de que no se aseaba. aseaba. Ajá. Describieron que era muy antisocial, nunca tenía amigos en el dormitorio, solamente compañeros que usualmente tenían que ir por trabajos que se tenían que hacer en equipos. Imagínate, I hate group projects. Ay, no. Por eso me chocaba hacer como tareas en Es grupo. estresante, ¿verdad que sí? Ya. Bueno, al menos que fuera con tus amigos, pero cuando el profesor usualmente escoge los grupos, es un martirio. Pero bueno, ya pasamos ya por eso. La libramos, Thank God. sobrevivimos. That's it. Dice que sus conversaciones eran muy raras y muy incómodas. Hablaba de cómo cometer el crimen perfecto y qué harían ellos si mataran a alguien también. Decían que que se consideraba más inteligente que los demás y que algún día le gustaría ejercer poder sobre los demás. Red flag, güey. Red Desde flag. ahí. Uno de ellos describe: era incómodo ver cómo se emocionaba hablando de invasiones de zombies y de cometer crímenes perfectos. Su rostro cambiaba completamente, hacía muecas como riéndose y la verdad daba miedo. O sea, yo también, para ser honesta. Yo digo, si hay un apocalipsis, por favor que sean zombies. Casi lo deseo, güey. Jackie, te estás echando aquí, estás confesando cosas que irá. Te voy a hacer un favor, lo voy a cortar. ¿Y sabes por qué? Psych. Porque I love The Walking Dead. And I'm like, yo puedo sobrevivir. Ah, Ya me imagino güey, con mi espada neótica. es como Grey's Anatomy, el de Grey's. Ajá. Sí, Todos yo que puedo, se creen sí, doctores. yo me diagnostico sola. De que me duele atrás del cabeza, cáncer. Es tumor, güey, es tumor. Güey. Te digo que la televisión no sé si nos hace bien o nos apendeja más, güey. No, pues sí. Bueno, pero es que él lo describe como si era de una manera maldosa. ¿Me entiendes? O Ujú. sea, como que daba simplemente miedo, a lo mejor también por su aspecto, y luego súmale un poquito de que se ponía a hablar todo serio, como Ujú. emocionado, pero serio de algo que es algo malo, o sea, no es algo Yeah. bueno. Te voy a dar el beneficio de la duda, güey, y no quiero pensar que eres así, ¿ok? También me emociono cuando hablamos de crimen. Yo también, pero Ajá. porque por el lado de la psicología, Yeah. el comportamiento humano cuando pasa todo esto, no porque me alegre lo que hayan hecho, ¿me entiendes? Yeah. Ok, es decir de más que ambos dejaron el dormitorio y se cambiaron, ¿verdad? Ahora nos vamos a mover otra vez hacia la actualidad y cómo es que estos dos individuos que son tan opuestos es que se conocen y llegan a estar en el mismo lugar. Y es cuando ambos llegan a la universidad para ejercer pues la carrera de abogados. Steven llegaría a los mismos apartamentos donde vivía Lauren. Además que sería su compañero durante toda la carrera, eran vecinos de apartamento. Vivían en el mismo edificio, pero ella vivía creo que en el piso de arriba y él en el de abajo, o eran vecinos así de lado a lado. No está muy claro en lo que pude encontrar. Después de graduarse, ambos solo esperaban presentar el último examen, que es un examen que todos los abogados recibidos tienen que presentar, El que bar. que se le llama el examen de barra. Ajá. Yo no sé, la verdad yo no sabía lo que era,
y se presenta para poder ser aprobados como abogados legítimos, para poder obtener su licencia y ejercer en ese estado o en otros estados. O sea, básicamente, aunque tú te recibas de abogado, si no pasas este examen de barra, no puedes ejercer. Me And it's quedé, super hard. I've es lo heard que it's estaba super leyendo. hard, yeah. O sea, vale madre toda La tu Kim carrera. Kardashian no lo ha podido pasar. Ah, sí, es cierto. Y eso que es el mini bar. Es como, Nunca miro los episodios, pero me acuerdo ver es my guilty pleasure. Hey, I'm so sorry. if pero it's pleasure, you shouldn't feel guilty. Oh, Okay? Just saying. damn. Anyways. Si sientes placer, no hay culpa, güey. No hay culpa. Aunque sí está muy culero el show, pero bueno. Pero me Confieso que acuerdo, me gustan los Kardashian. me acuerdo haber visto como un tabloid de algo así Ujú. cuando estaba presentando ella y que Yeah. no lo había podido pasar. Sí, aparentemente es muy, muy difícil de pasar. Esto obviamente era muy importante para Lauren y pues ella la tenía estaba un poquito estresada. Unas semanas antes, ella platicando casualmente con sus hermanas, les mencionó que a ella y a unos amigos que a veces se sentía observada en su apartamento e incluso a veces sentía que ella salía y regresaba y como que algunas cosas de su apartamento estaban en diferente lugar, o sea, se Como que las movían. habían movido. Ajá, movido, pero no faltaba nada, ¿right? Cabe mencionar que Lauren era una persona sumamente organizada y limpia, pero después hasta ella misma se sacudía la idea y ese sentimiento diciéndose a sí misma que posiblemente era el cansancio y el estrés por los estudios, y que todo estaba en su cabeza. También, como era como de imaginarse, Steven le había propuesto salir a Lauren en el modo de cita varias veces, y ella, muy amable y con mucha prudencia, encontraba las palabras para rechazarlo, sin tratar de hacerlo sentir mal, diciéndole que ella tenía novio, del cual estaba enamorada, y que simplemente le parecía impropio salir con alguien más. Güey. Eso es la diferencia. Ese es el peligro de ser mujer. La verdad, bueno, también los hombres, güey, don't forget about, what was her name? Judy What the fuck is Judy? Arias. Oh, Jody. Jody, ándale esa güey. No, esa güey estaba obsesionada. Pues lo que te digo, o sea, no, sí te entiendo, Sí, es más ujú. probable en una mujer cuando se Que- obsesionan. Que se obsesionan, pero like, ese es el peligro de ser mujer, de que hoy tenemos que Buscar la manera para, ser, tenemos que, I'm sorry, tengo que decir esto de una manera para no exacto, lastimar para no tus feelings. lastimarlo. ¿Por Ajá. qué? Porque si lastimo tus feelings, hay probabilidad de que me mates nomás porque te rechacé. Sí, de que haya Ese es- consecuencias. Sí, ya. es verdad. Ahora que lo dices, no lo había pensado So, así, eso es lo pero que tenemos las mujeres. Siempre estamos como caminando como around eggshells, como se dice, ujú, como like muy atentamente en lo que decimos, lo que hacemos para no cómo lastimar. lo decimos. Ujú, Sí, sí, ya. sí, tienes razón. No lo había pensado así, pero sí, tienes mucha razón en eso. Porque ella misma lo pudo hacer porque a lo mejor y se sentía mal por él, no quería Ujú. lastimar sus sentimientos, pero al mismo tiempo también She pudo was just haber a nice sido, person. ajá, y también pudo haber sido eso que también dices, tienes como ese cuidado de que déjame rechazarlo en la manera más amable posible para que no haya, Pero, ajá, ujú, ningún tipo de consecuencia. fuck that. O sea, mi amiga aplicó el típico no eres tú, soy yo, ¿verdad? Yeah. Y que además ellos eran compañeros de carrera y no le gustaría que su convivencia fuera incómoda. Aparentemente lo aceptaba, se disculpaba y no pasaba a más. Se acercaba el día del examen que tenían que presentar y sus amigos sabían que Lauren se distanciaba de todos para enfocarse en estudiar, así que no se les hizo extraño el no comunicarse con ella. Pero después de 4 días de que nadie supo absolutamente nada de ella y nadie podía lograr comunicarse por teléfono o mensajes, ni familiares, amigos, ni su novio, era obvio que esto ya no era normal. Dijeron, a ver, espérame, algo aquí está pasando. Ujú. Así, una amiga de Lauren llamó a la hermana de esta diciéndole que estaba preocupada. La hermana de Lauren le indicó dónde encontrar una llave para entrar al apartamento, que estaba escondida en una maceta.
cambien de lugar porque siempre es una maceta. Dios santo. Siempre es de la maceta. La amiga, al entrar al departamento, no mira absolutamente nada extraño. Todo aparentemente está en su lugar, el apartamento está limpio, en orden, pero no hay señales de Lauren. En este preciso momento, Steven casualmente pasaba por ahí y entró junto con la amiga, ya que él también estaba preocupado porque ya habían pasado varios días y efectivamente él tampoco la había visto. De inmediato, dieron aviso a las autoridades y salió un boletín informando que Lauren estaba desaparecida y se ofrecían $12,000 por cualquier información. Al día siguiente, llegaron reporteros a los apartamentos donde vivía Lauren. Esta mañana, desgraciadamente, aparecieron restos humanos que gracias a los perros cadáver habían localizado el torso de Lauren en un basurero de la parte trasera de los apartamentos. Sin embargo, esto Steven todavía no lo sabía. Y fue gracias a esto que pudieron captar el momento exacto en que éste se entera en una entrevista en vivo. Dio la entrevista porque ¿quién creen que fue la primera persona que encontraron dispuesta a dar la primera entrevista del día? Pues Steven. nuestro amigo Steven. Siempre regresan a la escena del crimen. La mayoría de las veces siempre regresan. La entrevista empieza diciendo algo así. Empieza Steven diciendo, sí, Lauren era mi vecina y solo estábamos tratando de encontrarla hasta este punto para ver dónde puede estar. Nadie la ha visto desde el sábado y lo último que supimos de ella, fue cuando mandó un correo y desde ahí no se sabe nada de ella. La reportera le pregunta, ¿tú no la has visto juntarse con alguien ese día? Steven responde, no, nadie la ha visto desde el sábado. Yo siempre escucho ruidos afuera, pero solo es la gente que está pasando. La reportera le dice, y ella graduó recientemente, ¿verdad? La respuesta de Steven, sí, ella y yo somos estudiantes GT, que se traduce como estudiantes dotados o talentosos. Nosotros nos graduamos en mayo. ¿Quién le preguntó, güey? Nadie. Pero él solito se estaba poniendo como Ujú. incluyendo en la... He kinda make it about About him. him. Yeah. La reportera le dice, ¿qué tipo de persona es ella? A lo que Steven responde, ella es muy amable, muy sociable, muy agradable. La reportera le dice, ¿sabe si tenía algún enemigo? ¿Alguien que quisiera hacerle daño? Steven empieza a ponerse muy nervioso y empieza como a balbucear, como, no, digo, no sabemos nada. ¿Dónde puede estar? Lo único que podemos pensar es que a lo mejor ella salió a trotar y alguien la agarró y se la llevó. Hasta fuimos a su apartamento. Una de sus amigas tenía una llave, entramos y tratamos de ver si adentro había algo que faltara, pero no había señales de que alguien entró a la fuerza o algo así. Además, su puerta estaba cerrada cuando todos llegamos aquí. La reportera entonces le dice, ¿y qué hay del parqueadero? Se han estado haciendo muchas investigaciones y creo que fue ahí donde recuperaron el cuerpo o lo que sea que hayan encontrado ahí. En este momento, cuando la reportera le está diciendo esto, Steven interrumpe con solo una palabra y una expresión en el rostro que parece que se le fue el alma del cuerpo. Cuando ella le está diciendo esto, él dice, ¿cuerpo? Y se queda completamente callado. La reportera le dice, ¿has visto algo o escuchado algo de ahí? Digo, no sabemos si son restos, de una persona o no sabemos si es de la misma persona. Por eso estamos tratando de preguntar a la gente si saben quién vive ahí. Se forma un silencio entre ambos porque Steven parece estar en shock y después ella le pregunta, ¿está bien, señor? A lo que Steven responde, creo que necesito sentarme. Mm. Y se puede mirar cómo después él procede a sentarse en la banqueta
mientras lo siguen grabando en vivo. O sea, él literal se tuvo que sentar, deja la entrevista y cortan. ¿Tú crees que la reportera lo tomó como que sospechoso o que ella dijo, está reaccionando a enterarse de que su vecina Ya, sí? estás exactamente como ella lo tomó. Ok, como que Como que he just in shock porque la conocía, se acaba de enterar que probablemente encontraron el cuerpo de Ok. alguien y que posiblemente puede ser ella. De hecho, así se mira, cuando tú miras la entrevista, o sea, así se mira como sacada de onda, como en Ujú, shock. ujú. Después él se va, creo que yo, para calmarse, right? Ujú. Y regresa como después de 20 minutos. ¿Y qué crees? Como si nada. Da una segunda entrevista en la Uf. cual se mira visiblemente afectado y da más detalles sobre la rutina de Lauren y termina con voz quebrantada y fingiendo llorar. La reportera lo mira de nuevo y se da cuenta que es la misma persona a la que ella estaba entrevistando, hace unos momentos, y Steven se acerca a ella y le dice, no sé quién quisiera hacerle daño. Es la persona más amable que hay, con una voz temblorosa y fatigada. Dijo, se suponía que hoy se mudaba, porque hoy llegaban otras personas a su apartamento. Le dio más información a la reportera que ya le había dicho en la primera entrevista. La reportera le dice, porque lo mira tan afectado que le dice, ¿qué está pasando en este momento en ti, por tu cabeza? ¿Qué es lo que estás pensando? Y de nuevo, con voz quebrantada, dice, ¿por qué alguien haría esto? Tal vez si yo hubiera escuchado algo, pudiera haber ayudado, no lo sé, porque la reportera le dice que ella había mandado como un email o le había dicho a sus amigos que unos días antes de su desaparición que no se sentía muy segura en su apartamento. Ujú. Entonces por eso la reportera le dice que sí él escuchó algo de esto. Eso. A lo que Steven empieza como a culparse, empieza en la entrevista a decir, yo pude hacer algo, no lo sé, le pude haber prestado una arma de mano, tengo unas cuantas para defensa. Son muy pequeñas, no lo sé si ella tenía miedo en su apartamento, la hubieran sacado de ahí, Una hubieran vez hecho más algo haciéndolo about him. about him. Se trataba de toda la atención para él. Lo que yo pude hacer, no hice esto, yo no hice el otro. Ujú, Yo tengo esto, la hubiera Oh, so stupid. ya. Red flag. Desde ahí, Yeah. güey. Pues efectivamente, estas dos entrevistas y el excesivo interés por el caso levantó sospechas de inmediato hacia Steven. And now, a word from our sponsors. También, cuando los amigos cercanos de Lauren le dijeron a la policía que Lauren no tenía una amistad tan cercana con él y que incluso ella lo había rechazado, varias veces, que no entendían por qué él sabía tantos detalles de su vida como su rutina diaria. Esa mañana, mientras Steven estaba dando su entrevista de lujo, Ujú. recordemos que habían encontrado el torso de Lauren. Esto gracias a los perros cadáveres, y este se encontraba en un bote de basura en la parte trasera del edificio. Sin duda el olor era inconfundible, y mientras esto pasaba, también buscaban en todo el perímetro de los apartamentos, esperando encontrar el resto del cuerpo. Sin embargo, no encontraron nada. Ese día pasaba la basura y ya habían recogido toda de los alrededores. Solo no recogieron los de la parte trasera del apartamento, ya que el camión de la basura no pudo entrar porque estaba tapada la entrada por la policía. No pudo ingresar y es por eso que no recogió esos botes de la parte trasera. Más tarde, ese mismo día, la policía le pidió a Steven si podrían registrar su apartamento. En un principio, él se negó, pero después dijo que sí. Cuando estos se dirigían a su apartamento, él iba caminando con ellos. Espontáneamente y así de la nada, de repente, fue muy raro, Steven les confesó que había entrado a los apartamentos de otros inquilinos y que se había robado unos condones, por si los encontraban en su apartamento. Lo cual fue de que,
Güey, ¿quién te preguntó? Okay, what? Ya. Y luego también les dijo, pero soy virgen. Soy virgen porque estoy esperando a la persona especial. Lo cual, desde ahí las policías fue como que, sí, de volada ellos dijeron, qué hombre tan más extraño. Esto, como te digo, ya era muy extraño para la policía y claro que lo detuvieron para interrogarlo. Cuando Steven entró al cuarto para ser interrogado, ya era una persona completamente diferente a la que se había observado en las entrevistas ese día más temprano. Ya no se le miraba el mismo entusiasmo de cooperación. El detective había analizado un poco la entrevista y lo que éste había dicho. Se le hacía muy raro porque usualmente la respuesta de una persona que está recibiendo una noticia impactante, o en este caso, que fue que se enteró que habían encontrado un cuerpo, que posiblemente era de Lauren, la cual supuestamente era su amiga, el lenguaje corporal de este no era el de una persona que, que está en duelo de pérdida. Usualmente las personas tienen, lo que dice el detective, 5 diferentes posibles reacciones. La primera siempre es la negación, donde la persona se rehúsa a creer que su ser amado murió y que pues es un error. El enojo o indignación, donde físicamente pueden verlos un poco agresivos en su vocabulario, pueden hasta gritar, tirar un golpe en la pared, ¿me entiendes? Ese tipo de cosas. Culpa de negación, el no, en donde la persona desea algún tipo de cambio, el típico hubiera sido yo en vez de ella, o me hubiera tocado a mí en vez de a la persona. El otro que es simplemente la tristeza pura, que es cuando el puro dolor es quien se manifiesta y ni siquiera a veces pueden hablar. Con esto también viene el shock, cuando no hay ningún tipo de emoción en el momento. Pero Steven, según el detective, no presentaba ninguna de estas reacciones. Cuando éste recibió la noticia, su expresión, era de puro pánico y de miedo. Un poco de shock, pero él detectó más pánico y miedo. Y lo cual, como les digo, cuando miren el clip de la entrevista, sí te das cuenta que sí está en shock, pero sí fue como que le apareció el mismísimo diablo. Realmente sí no tenía ninguno de los, De los pasos de grief. ándale, de una persona que está como en duelo en ese momento, no los De tuvo él. luto, yeah. Ujú. Sabiendo esto, el detective empieza con el interrogatorio. Durante el detective puso y trató todas las tácticas que se utilizan para tratar de conseguir una confesión, pero estas no tuvieron gran efecto en Steven. Mantuvo una posición recta con sus 2 manos sobre la mesa sin hacer ningún solo movimiento por casi 2 horas. What the hell? Yo acá que no me puedo estar en paz. Ándale, no es normal. Solo se limitaba a contestar preguntas, pero sin moverse. No importaba si el detective se le acercara demasiado, él nunca retrocedió. Y casi todas las respuestas que dio fueron con la frase I don't know. No lo sé, no lo sé. Sí y no. Y de ahí nadie nunca lo pudo sacar. No dio ningún tipo de detalles. Recordamos que él se había graduado como abogado con honores, así que Steven conocía las tácticas de la policía y su juego de intimidación pues no le hicieron nada. Él dijo, nah, esto para mí es papita, a mí no me intimidan, aquí no pasa nada. En un momento del interrogatorio, el detective le pregunta a Steven, ¿eras amigo de Lauren? A lo que éste solo dijo, sí. El detective procede a decirle, mírame cuando estoy hablando, ¿ok? Para tratar de intimidarlo. Y se le acerca, o sea, están así casi hombro con hombro. Se le acerca mucho. Déjame decirte algo. Steven no dice nada, solo voltea su cabeza muy lentamente y fija su mirada con el detective. Y lo mira fijamente a los ojos sin moverse y en silencio. Esta acción hizo que el detective
fuera el que se sintiera de repente atrapado en ese cuarto y fue él el que retrocedió para crear distancia entre ellos. Cuando tú miras ese interrogatorio, que él le dice, mírame cuando estoy hablando, porque él estaba mirando fijamente como hacia adelante y el detective estaba aquí a un lado de él, aquí casi en su hombro. Recordemos que Steven, la postura de él estaba sentado súper derecho, lo cual, ¿quién hace eso? Sí, todos nos jorobamos. Tenía las dos palmas de sus manos arriba de la mesa. Y cuando el detective le dice esto, mírame cuando te estoy hablando, así como película de terror de exorcista, güey, que voltea la cabeza, muy lentamente voltea y lo mira y se le queda mirando sin decir absolutamente nada. Y puedes mirar que el detective se siente, de hecho, muy, muy incómodo. Desde ese momento en adelante, Steven siempre mantuvo la mirada hacia el detective. Para donde el detective se moviera, los ojos de Steven lo seguían y mantenía la mirada fija. Incluso en un momento el detective interrumpe el interrogatorio para tomar una llamada y Steven lo está observando mientras estaba sentado en una silla de las sillas de oficina y se balanceaba. Entonces se echaba como para atrás el detective en la silla y Steven nunca le quitó la mirada de encima. Yo les voy a decir que yo me aventé las 2 horas de interrogatorio y a mí me dio miedo ese individuo, güey. Porque te da miedo, o sea, te sientes como hasta mirarlo, una vibrita muy, muy rara. Aparte, estás hablando por teléfono, imagínate que estás hablando por teléfono y alguien nada más mirándote, no quitándote la mirada, mirando, pero no una mirada amigable o placentera, no. Varias veces el detective trató de mirar a Steven a los ojos y mantener la mirada, pero cada vez el primero en quebrantar la atención era él, mientras Steven seguía mirándolo fijamente, casi sin parpadear. Yo no sé, güey, pero también ya ves como mucha gente dice, a lo mejor esto es muy fuera de lugar, pero dicen que la ventana de las personas es la mirada, la entrada al alma de las personas es la mirada, que una mirada dice mucho. Güey, yo no sé, pero yo no creo, yo creo que cuando alguien ya mata a alguien, asesina a alguien, estás completamente vacío adentro de ti. Si llegas a hacer un tipo de crimen de este tipo, yo no creo que exista algo, un tipo de alma, si existe, no sé, como bueno dentro de ti. Se le quebró el sol. Ándale, se cuenta, igualito. Te lo juro que sí. Al menos yo pienso, no lo sé. A lo mejor he visto muchas películas. Hay otro detective, después viene otro detective como relevo, pero tampoco consigue absolutamente nada con Steven. Steven sigue con sus mismas respuestas. No lo sé, sí, no recuerdo, y ya. Steven fue arrestado por 2 cargos de robo para poder detenerlo en custodia, porque él mismo les confesó que se había robado. Que le cargaron por los condones. Fue una estrategia de la policía para poder retenerlo. A veces así, a veces se la hacen así, no tenemos suficientemente pruebas, para el crimen más grande. Güey, te agarramos por algo pequeñito para mientras. Qué vergüenza ser arrestado porque robar condones. Y luego más porque eres virgen. ¿Sabes? Los humanos no estamos criados para vivir solos. I don't think so. Y no estamos criados para estar. No estamos para obtener, se me fue la palabra. No estamos abstenencia, criados, abstenernos algo que es tan natural que el cuerpo lo pide. Te lo grita. For real. Ya, pero bueno, regresando al caso, pues lo dejaron en custodia y decidieron que, ¿sabes qué? Vamos a hacerle 2 cargos de robo, por los condones y porque él mismo lo confesó que se había metido a varios apartamentos. So breaking and entering in burglary. Por robo, ándale. Eran dos delitos menores, pero era suficiente como para mantenerlo en custodia, repito.
Ellos pues no pudieron conseguir la confesión sobre el asesinato de Lauren que ellos querían, pero sabían que solo tenían que conseguir las pruebas. Ellos estaban casi seguros de que él lo había hecho. Yeah. Así que estos siguieron con la investigación en su apartamento para seguir recordando pruebas. Encontraron 2 llaves. Una de ellas era una master key que abría todos los apartamentos de ese lugar y la otra era una copia específica para el apartamento de Lauren, así como varias armas de fuego, una espada samurái y algunos cuchillos de colección. Durante el siguiente mes, ¿De dónde chingado sacó la Master Key? por lo que pude averiguar, se le había robado a una persona de mantenimiento. So, maybe él entró como al cuartito Ujú. del... Tenía acceso él también a De eso. todas. Güey, tenía calculado, Imagínate, a mí no güey. me puedes decir que este cabrón no lo planeó. Y más adelante vas a saber por qué. Durante todo el siguiente mes continuaron con las investigaciones. Se encontraron las pruebas que finalmente comprobarían que Steven era el asesino de Lauren. En la computadora de Steven, en su history, se encontró cómo buscaba, decía así en la búsqueda, fotos desnudas de Lauren. También se le encontró pornografía infantil, por la cual después también le dieron cargos, y una compilación de videos tomados desde afuera del apartamento de Lauren, En la computadora de él. el de él. Los había tomado desde afuera de la habitación que Steven había tomado, o sea, completamente un stalker. Entonces, me deja pensando que todas esas veces que Lauren se sentía observada, no estaba loca, güey. Siempre, como que siempre lo supo. ¿Cómo lo siente, güey? Confíen en su sexto sentido, gente. Siempre confíen así en su Ujú. gut feeling. Confíen. Pobrecita. También encontraron ropa interior que le pertenecía a Lauren, con una pequeña manchita de sangre. Ah. En ellas, ¿Era de regla o era de ella? no lo sé, pero yo creo que fue del 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 asesinato. asesinato. Mm. También se encontró una envoltura, un paquete de un serrucho, como una saguita, Ujú. un serrucho pequeño, que estaba escondido detrás de un mueble del baño del apartamento de Steven, el cual después se pudo recuperar en el área de mantenimiento de los apartamentos en la lavandería, el cual después lamentablemente se comprobó fue usado para desmembrar el cuerpo de Lauren. En agosto 4 del 2011, Steven fue señalado como el principal culpable y sospechoso de la muerte de Lauren. Y por los siguientes 3 años, Steven mantendría su inocencia, negando todos los cargos respecto a Lauren. Negó haberla matado y desmembrado. Sin embargo, una semana antes de su juicio, aceptó un trato por la familia y un juez, que consistía en que no pedirían la pena de muerte para él con la condición que finalmente confesara qué había pasado con Lauren. Querían detalles de lo que éste había hecho con su hija. Ay, güey, no me imagino. Ay. No, ni siquiera me lo imagino. Güey, I think I would like to know. You think so? Yeah. Yo estaba mirando, estaba leyendo y estaba mirando los reportajes y todo, güey. Y yo creo que a mí no, güey. I think que es como, por ejemplo, a mí se me hace como cuando se te pierde un niño o te roban a un niño. Ujú. I think que es más peor que nunca lo encuentren a que lo encuentren muerto. Porque Yo creo tu que es, mente, güey, da giro. Yo siento que lo que tú tienes en mente, lo que tú estás ujú, pensando, tu imaginación es súper más feo de lo que what actually happened, you know what I mean? ya. Si yo a mí I would rather know que mi hijo está en una tumba, sé dónde está, Ya, a que somewhere around. eso a mí se me hace diferente. Cuando es un caso así, sí, Mhm. a mí también me gustaría saber. Pero en este caso ellos ya sabían That she que was estaba dead. muerta. Y querían saber. Pero ellas querían saber qué había pasado esa noche, qué había pasado, qué había hecho con su hija. Detalles. So ahí cada quien, ¿verdad? Cada quien Yeah, es diferente yeah. y no podemos juzgar. Espero nunca
nunca estar en Yeah, una I think situación así, que el pero, what if is worse. pero ellos querían saber, o sea, ellos querían saber Yeah. qué había pasado con su Ujú. hija. Y pues así finalmente Steven confesó y dijo que el 26 de junio del 2011, esa noche, con la copia de la llave que él tenía, entró al apartamento de Lauren, cubierto con una máscara. Aproximadamente dice que eran entre las 4 y 4:30 de la mañana. Dice que se sentó cerca de ella y la observó mientras dormía. Sin embargo, se movió y Lauren despertó. Y de una manera muy calmada, pero muy firme, le dijo, "Get the fuck out of here. Salte de mi apartamento." Obviamente, se asustó, dijo que se abalanzó sobre ella y forcejearon. Mientras ellos peleaban y ella trataba de defenderse, logró quitarle la máscara y lo reconoció. Dice, me llamó por mi nombre y me pidió, Steven, por favor no lo hagas, Steven, para. Me pidió que no le hiciera daño. Sin embargo, terminaría por estrangularla. Dijo que ella peleó mucho por su vida y que le tomó como 10 o 15 minutos en matarla. That's a long time. Yo siento que maybe él no la hubiera matado si ella no le hubiera quitado la máscara. Nunca lo You don't think sabremos. so? Tal vez. Tal vez él Porque sabía, yeah. porque... She knows que Ajá. yo soy. So, I have to kill her. Y la mayoría de las veces Yeah. ha pasado eso también. Dijo que cuando se aseguró de que Lauren estuviera completamente muerta, arrastró su cuerpo hasta el baño, a la bañera, y ahí lo dejó. Dijo, después regresé a mi propio apartamento para pensar qué haría con ella y relajarme. Qué hijo de la chingada. Dijo, entonces regresé al apartamento de Lauren esa misma noche y fue cuando decidí que le iba a desmembrar. Corté su cabeza. En su propio apartamento. De ella. Y no encontraron nada. Para ahí voy. That's messy. There has to be something there. Dice, la desmembré. Corté su cabeza, sus brazos, sus piernas y dejé al último su torso. Puse las partes separadas en bolsas negras de basura y los fui a tirar en diferentes basureros. Y así es como Steven pudo evitar la pena de muerte cuando él confesó. Dijo que después se tomó varios días en completamente limpiar lo que era la escena del crimen, lo cual sí estaba raro porque sí se encontraron como gotitas de sangre, güey, pero no se encontró, o sea, tú te imaginas cuando alguien desmiembra a una persona. That's messy. No estar un lumen porque cuando lo limpias, it's gonna be everywhere. Recordemos que este tipo sabía perfectamente, él desde muy temprana edad sabía perfectamente cómo se podía limpiar este tipo de escenas. Tenía un conocimiento que obviamente lo aplicó aquí y lo hizo un poco más complicado para la policía de encontrar pistas. Sin embargo, recordemos, no hay crimen perfecto. No lo hay. Güey, si no hubiera dado entrevistas el pendejo. Él solito. Y la mayoría de las veces el es pez así. por la boca muere. Yep. Así, le dieron cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 30 años. Haz cuenta, lo sentenciaron en el 2018. So, después de 30 años, él puede tener... What the fuck? Right. Pero esto es very unlikely porque los psicólogos han dicho que no va a salir. Desgraciadamente, los restos de Lauren nunca fueron recuperados, dejando a la familia de Lauren con una pena yo creo que mucho más grande, ya que ellos dijeron que ella no va a descansar en paz y tampoco ellos. Y esta fue la trágica historia de Lauren Giddens. Damn. Sí, güey. Me impactó completamente. Este tipo en televisión nacional se entera de que encontraron el cuerpo de su víctima. Well, some of it. Some of it. That's fucking sucks. Yes. Güey,
Por eso te decía, yo no sabría si yo quisiera saber los detalles. I think I would probably be one of those people que sí. Ujú. Pero, I don't know. ¿Qué te pareció? Pobrecita. Sí, güey. Sí, yo Ahorita, sentí... I think que casi, I think que casi hubiera sido el crimen perfecto si él no hubiera hablado, dando entrevista y todo eso. Sí. Am, porque no encuentran, su cuerpo de seguro ya estaba en un basurero, güey, en Ujú. un dump. De aquí que lo encuentren, Como simplemente nunca pudieron encontrar nunca los pudieron demás encontrar. So restos. they're in the dump. Yo pienso que, como tú dices, sí se hubiera salido con la suya. Yeah. Como tú dices, el pez por su propia boca muere, Ujú. porque él solito se puso en la escena del crimen. Él En la mira solito, de todos. ajá, él solito cuando le dijeron, oh, vamos a tu apartamento, o sea, lo estaban haciendo en todos, no solamente específicamente en él, ¿verdad? Ujú. El que él simplemente así de la nada, o sea, confesara, les quiero decir que entré a un apartamento y me volé unos condones. O sea, como para qué. Tampoco, I don't know, it's so stupid. Yeah. He did it to himself. Maybe Pero he wanted to get caught. yo pienso que sí. Creo que al final, yo creo que sí querían Quiso que lo que él cacharan. que supieran lo que él había lo que había hecho. Sin embargo, durante esto cuando pasó y que lo encarcelaron por 3 años, o sea, él completamente lo negó. Ujú. Él era firme de que no, yo no hice nada, no la maté, no soy una mala persona, no, yo no lo hice, esto que el otro. Pero en cuanto le dijeron, lo que hiciste es para la pena de muerte. Y Yeah. aceptó ese trato con la familia y con el So eso de juez. negarlo pudo haber sido estrategia de él. Simplemente eso fue. Yeah. Siempre fue una estrategia. También trató de declararse demente, lo cual sí está, pero sabía perfectamente lo que estaba haciendo porque limpió la escena del crimen y todo Yeah, eso. yeah. Así que se le fue negada, pero, ay, ¿qué les podemos decir? Cuídense mucho. Cuídense mucho. Nunca sabemos. Si alguien te da una mala espinita, es por Güey, algo. si sientes que alguien está mirándote, güey, they probably Y are. sí pasa, sí pasa. Yeah. Nunca te has pasado que estás Güey, en un lugar o algo y yeah. sientes como güey, sientes una miradita Han pesada. habido casos donde la gente dice que sienten que alguien los está viendo y todo este tiempo hay alguien viviendo en su pinche ático o alguien viviendo entre las paredes de su Sí, casa and you're just like, eso está what the bien. fuck? Sí, sí lo he That's mirado, so eso es, fucking scary. yes. Voy a chequear mi ático a ver quién chingas anda allá, güey. Yo no tengo, güey, y era créelo o no, una de las cosas por la que nunca tuviera uno también. O ya ves que Yo nunca he ido encuentran, para allá arriba, so I don't know what the fuck. no. I've never, my husband, Jesús se ha ido, cuando apenas nos movimos, creo que sí fue, I don't know for what, pero yo Sí ha ido. nunca he ido. He encontrado la puertecita movida, Ah, pero es cuando, creo que es cuando una vez hizo mucho viento, que como que güey, I don't give a fuck, that's weird. yeah, like, es que está como abierto, Ujú, right? El ático tiene como ventanitas o ujú. whatever. Y con el viento creo que como que chupó la puerta, o no sé, it kind of sucked it out of its place. Pues mira, Y yo estaba no poquito sé. chuequecita, and we're like, Fíjate que yo antes estaba muy a la defensiva de las personas que tenían cámaras de seguridad dentro de su casa, yo porque tengo cámaras adentro de mi casa, ya. creo que después de que empezamos ya Ujú. más como a meternos en todos estos casos y todo, yo digo, no, 100%, sí, Ya, son mi necesarias. casa por adentro y por afuera, Hay everywhere. cámaras, Hay ya. cámaras. Pero bueno, te doy muchas gracias, Jackie, por haberme escuchado. Espero que te haya gustado el caso. Espero que les haya Hey. gustado. Gracias por escucharnos una semana más. Yes. Les doy las gracias. Oh, yo soy Jackie Espinosa. Y yo soy Jessica Torres y esto fue Zona del Crimen. Adiós. Esperen, ¿a dónde van? No se vayan. Si quieren reír con nosotras un poco, Escuchen nuestros bloopers al final de este episodio. Have you seen that SAG? Damn, you're loud. Keep going. Say that again. Say it again.
Have you seen? No, Oh stop. my Say it like God. you normally would. Now you make me feel so comfortable. Well, like I have you stepped seen? away, and then all of a sudden I hear, "Have you seen?" Oh my God! It just scared You should me. see me when I'm mad. What have I seen? Oh, that Zach Galifianakis between two ferns. Yeah, This That's is what it the feels like. vibe that I'm Yeah. feeling right now. yeah, with stuff it. like that in here. Yeah, very much so. See, bitch? It's not only me. I've been loud my whole life. This has been a Rogue Media Network production.